Número 104. Este es un estudio sumamente importante porque nos habla pues de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra para gobernar. Y lo que estamos haciendo pues y lo que hicimos la semana pasada es ver este asunto de que existe dentro de la cristiandad un punto de vista que retira al pueblo de Dios de las enseñanzas del reino venidero, porque proponen que el reino venidero ya está aquí en una forma espiritualizada, que nuestro Señor Jesucristo está gobernando desde el cielo sentado en el trono de David. Y esto es algo que nosotros estamos tratando de limpiar y les estoy dando una cantidad enorme de versículos bíblicos y evidencia contundente de teólogos de renombre que han hecho estudios profundos para presentar el caso de que lo que propone esta teología, pues hermenéutica complementaria, es un error. Pero desafortunadamente la mayor parte de la iglesia, estamos hablando en números, se ha descarrilado y se ha ido por este sistema primordialmente porque no tienen suficiente conocimiento de la palabra de Dios, no escudriñan las escrituras y tampoco tienen que les enseñen. Generalmente las personas van a la iglesia los domingos simplemente para hacer acto de presencia, para oír un mensaje breve, un mensaje que los anime para pasar al resto de la semana. Pero en lo que concierne al conocimiento profundo de la palabra de Dios, se retiran de esto. No están interesados en conocer la mente de Cristo y por eso son presa fácil. Están debilitados espiritualmente porque no tienen suficiente conocimiento de la palabra de Dios y por eso son presa fácil para ser movidos de un lugar a otro. Ahora, ustedes saben que en el campo del sistema cósmico hay una muy fuerte proposición que proviene de lo que es la filosofía y de los cambios que tenuamente van entrando a los diferentes países, a diferentes lugares, a diferentes maneras de pensar con el asunto de la tesis, la antitesis y la síntesis. Estamos hablando de la dialéctica. La dialéctica marxista ha entrado y ha derrumbado pues países enteros con este asunto de la dialéctica. Nosotros hemos visto que aquí en los Estados Unidos también este señor que fue presidente anteriormente utilizaba la dialéctica, era una persona que organizaba a personas, pero las organiza cambiándole el punto de vista de pensar y lo hacen a través de la dialéctica. Se presenta la tesis, después la antítesis y se llega a una síntesis. O sea que de la tesis se le sacan elementos para que concuerde con la antítesis y después de eso se forma una nueva tesis. De la antítesis llega ahora a ser la tesis. Entonces hay un movimiento de la tesis, la antítesis y la síntesis, y después la síntesis regresa a tomar el primer lugar y ahora de nuevo hay una antítesis. Y poco a poco le van sacando elementos de lo que es la tesis, de lo que existía anteriormente, y le van sacando para que concuerde, pues para que haya reciprocidad, para que haya unanimidad, para que haya compatibilidad, o sea, todas esas palabras las utilizan y van quitándole las bases fundamentales a lo que la persona mantiene como su base, pues su epistemología. De esa manera van haciendo el cambio. Bueno, ese sistema también ha sido implementado en la iglesia y esta es una de las maneras que estamos viendo en las cuales lo hace. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante ver, porque nosotros somos los que detenemos este avance que tiene el sistema cósmico dentro de la iglesia. Claro está que pasa desapercibidamente por los miembros de la iglesia debido a que no conocen la palabra de Dios y no han hecho los estudios necesarios para poderlos ver. Entonces yo lo que estoy haciendo es tratando de darles a ustedes la mayor cantidad de información bíblica con los versículos bíblicos que atañen para verlos de la manera correcta bajo una hermenéutica sana, histórica, gramatical. Y eso es lo importante. Entonces, hemos estado viendo de por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy. Ese ha sido el tema primordial y bajo eso hemos visto diferentes subtemas. Ahora, para refrescar la memoria, primero que todo, pasemos revista lo que hemos visto hasta este momento y lo primero que nos damos cuenta es que para ese punto de vista hay una carencia de información en el Nuevo Testamento, no existe. Tiene que pasar por un proceso de tergiversación fuerte para que soporte parte de lo que ellos proponen. Pero a medida que penetran dentro de la Biblia, pues la Biblia no va a concordar con lo que ellos piensan. O sea, tienen que hacer un cambio. Si hacen un cambio aquí, tienen que hacer una serie de cambios para que concuerde su teología. Y eso es imposible debido a la historicidad de la Biblia.
O sea, te tienen que salirse del Antiguo Testamento para proyectar estos cambios, y a la final son imposibles porque la verdad es la verdad. La verdad sigue y permanece, es como el oro, que tiene valor intrínseco y no lo puedes cambiar. Dios hace las cosas con la verdad. Y el hombre propone sus sistemas, pero tiene que añadirle la mentira, aunque sea un poquitito de mentira, aunque sea 1% de mentira, le pones a la verdad, y eso hace que se bifurque el sistema. A la larga pasan años y eso se lleva más y más y más, porque el proceso de la dialéctica interna dentro de la cristiandad se pone en función. O sea que tienes que estar haciendo la síntesis, volviendo a revisarla. Claro, hasta cuando tú hablas de tesis y antítesis, estás hablando del hecho de que hay que proponer ideas nuevas, y en esas conversaciones se acercan las personas a puntos que son similares. Y de esos puntos parten, de la similaridad que existe, y el cambio se hace muy sutilmente, un cambio muy pequeñito que permite el próximo cambio que viene posteriormente. Entonces, con eso en mente, les digo que no hay carencia, que hay una carencia de soporte en el Nuevo Testamento. Ahora, una de las definiciones que les di fue la de la hermenéutica complementaria, que es la que utiliza este campo para proponer lo suyo. Primero que todo, les voy porque tenemos las diapositivas en la televisión. Estos son los logotipos del sistema cósmico de Satanás y cómo propone él los cambios. Los cambios vienen poco a poco, y él va utilizando todas estas cosas que les estoy presentando a ustedes para hacer el cambio. ¿Por qué les digo esto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo que nos dijo que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Y estas parábolas que utilizó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13 son muy, muy importantes, porque a nosotros como iglesia nos deben saber que esto no va a mejorar, que en los últimos tiempos esto va a empeorar, pero aún dice que aún los santos apostatarán de la fe, y la apostasía de la fe viene por falta de conocimiento. Entonces el hincapié de nosotros es conocer a Dios profundamente y mantenernos como los baluartes de la iglesia, porque tenemos el conocimiento, porque queremos. Fíjense que nadie nos dice a nosotros que vengamos a la iglesia. Para mí no me dice nadie que venga a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Lo hacemos porque nosotros estamos interesados en las cosas de Dios y tenemos ese privilegio extraordinario de poder hacerlo. Entonces, aquí tienen este conocimiento, el arbolito del conocimiento del bien y del mal, y después viene la torre de Babel, que es el atentado del hombre de manejar las cosas sin Dios, y después nos da la estatua de Nabucodonosor, que vamos a tocar un poquito hoy, que son los sistemas que han existido en el globo terráqueo de grandes imperios que manejan el mundo, conocido en esa época, o la parte mayor del mundo. Y de estos imperios se ha destilado las cosas que funcionan. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Porque a la final el que va a manejar esto es Satanás, y ahora, en virtud del hecho de que existe esta gran comunicación y existe la computadora con la cual él puede tener el régimen lo puede mantener profundamente porque tiene toda la información a su disposición. Entonces esto se implementan las cosas que se han aprendido anteriormente para tener un sistema completamente hermético o casi hermético, que él pueda manejar todas las cosas. Entonces, por eso es que Dios nos dice que estos imperios son como estas bestias, y esta es la manera que lo ve Dios, y a la final tenemos esa bestia que tiene los 7 cuernos y el cuerno principal, que es el que derroca 3 reyes, y él se pone, porque este es el anticristo, el hombre que tiene toda la información para manejar el sistema satánico. Y les he dicho que este emblema de las Naciones Unidas tiene que ver con este asunto del gobierno mundial. Y hay algo muy interesante. Este no es el edificio del Parlamento. ¿Cuál es el edificio este? Parlamento. Es el edificio del Parlamento. ¿Perdón? Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo, el edificio del Parlamento, no de las Naciones Unidas, sino europeo, sí. Viene siendo lo mismo porque los dos de las Naciones Unidas están en la sede, pero sí, de europeo. Entonces, ahora lo que les quiero presentar es, de nuevo, esta definición. Esta es una definición diferente a la que les di. Estaba hablando de otras cosas, pero ahora les estoy dando una definición de lo que es la hermenéutica complementaria. Y la hermenéutica complementaria si quieren sacar una fotografía porque es diferente a la que les di. Les di una explicación en la diapositiva pasada, pero esta es la definición. La hermenéutica complementaria deja abierta a la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se le agreguen significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento, y conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Dentro de la cristiandad
Esa es la dialéctica. Dentro de la cristiandad, la tesis, la antítesis, y después viene la síntesis que proponen y van acelerando los cambios hasta que desapercibidamente la persona no se da cuenta. Es como si tú ves al reloj y tú no ves la manecilla del minuto moverse, ¿verdad? Ves la del segundo moverse, pero la del minuto no la ves sino hasta que pasa un tiempo y ves y te das cuenta que se ha movido. Y lo mismo pasa con la de la hora. Con la hora tiene que pasar más tiempo. Entonces los cambios son muy sutiles y las personas no se dan cuenta, a menos de que estén al tanto de estas cosas. Y para nosotros es importante estar al tanto. Entonces, esa hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora, que dicen que Cristo está gobernando desde el asiento de su hijo mayor, de su hijo que es David, del trono de David, en estos momentos de una forma espiritualizada, cosa que hemos visto que no es así bíblicamente, no hay soporte bíblico para mantener eso, pero ellos han hecho ese cambio en asunto de 200 años, quiero que sepan. O sea que ha sido muy, muy leve, muy sutil. Ellos han argumentado con los teólogos del otro campo y poco a poco ellos van buscando la manera de proponer su entrada. Y si la persona no tiene suficiente conocimiento, se fue. ¿Qué? Porque no puede mantener. O sea, ¿cómo vas a discutir con una persona que ha hecho investigaciones profundas, aunque estén equivocados, si tú no tienes información de tu parte? Eres presa fácil. No tienes que argumentos. ¿Qué vas a argumentar si no sabes lo que estás diciendo? Entonces, estas personas pretenden presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada. Asunto que carece de soporte en el Nuevo Testamento. Y este es un tema que ya hemos abordado en las clases anteriores con mucho detalle. Simplemente le estoy haciendo recordatorio. También hemos estado estudiando los pasajes que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles para demostrar la posición de ese campo y la tergiversación necesaria para hacerlos encajar en esa teología. O sea, de nuevo, si partes desde el inicio, la verdad es la verdad, Jesucristo es la verdad, y si comienzas a cambiar eso, entonces tienes que crear una nueva teología. Y para tener esa nueva teología tienes que tener un sistema hermenéutico nuevo, porque el sistema hermenéutico tradicional desenmascara todo ese sistema, el sistema de esta hermenéutica complementaria. Entonces ustedes se dan cuenta que se está proponiendo todo un sistema completo para cambiar el buque. Un buque grande no lo vas a cambiar de repente, eso requiere una cantidad de tiempo para que se dé la vuelta, porque es muy grande. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos lo hacen poco a poco, y sigues bien a una cantidad de personas, pero no van a poder con la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que no van a poder con la iglesia. Entonces, vimos el asunto ese acerca de la sesión presente de Cristo. La sesión es que Él está sentado a la diestra del Padre. Lejos de enseñar la entronización davídica del Mesías, comenzando presentemente en el Nuevo Testamento, este enseña que la posición presente de Cristo es en espera de su futuro reino davídico, no que está ejerciéndolo en este momento. Y también vimos que el tiempo de los gentiles continúa. Miren, lo básico dentro de las dispensaciones es que Israel y la iglesia no son la misma cosa. Hay un plan para Israel y hay un plan para la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo lo dice muy sucintamente. Son dos rediles diferentes. O sea, más fácil no canta un gallo. Nuestro Señor Jesucristo lo dice de esa manera. Pero nosotros necesitamos más información porque resulta que estos teólogos entran y van tergiversando las cosas y uno tiene que llegar pues al meollo del asunto para saber dónde están haciendo ellos estos cambios y decir, no, esto no es así, por este y este motivo. Entonces, nosotros notamos que Jesús no puede estar gobernando en el trono de David, debido a que el profeta Daniel dejó saber muy claramente que el reino davídico mesiánico no podría llegar a ser sino hasta que los reinos de los hombres hayan corrido su curso. O sea, tiene que venir esa tribulación y estos reinos tienen que ser quitados, cosa que no ha sucedido en este momento. ¿Okay? Han habido guerras y rumores de guerras y hambrunas y eso, pero nada como lo que presenta el libro de Daniel que corresponde a ese asunto. Entonces, durante los reinos de los hombres, Daniel predijo que Israel sería pisoteado por varios poderes gentiles. Esos poderes incluyen a Babilonia, incluyen al imperio medo-persa, incluyen a Grecia y a Roma, así como también al futuro reino romano redimido. O sea que cuando les enseñó la estatua de Nabucodonosor, todos ellos han perseguido a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Israel es el meollo de todas estas cosas? ¿Por qué la persecución? ¿Y por qué Israel todavía está presente? Eso en sí es un milagro extraordinario, que esté presente y que haya un Israel que ahora tenga su propio terreno, su propio país y que esté en el auge que esté, es algo muy, pero muy importante.
Entonces solamente hasta después del último reino final del hombre, que es el imperio romano revivido del anticristo, que son las 10 dedos de barro con los pies de barro, ¿verdad? De barro mezclado con oro, cuando haya sido depuesto por Cristo, que es el reino davídico, es que el reino davídico va a ser establecido aquí en la tierra. De otra manera no va a ser establecido. Y les di la semana pasada, para concluir, a Daniel 2, del 34 al 35, a Daniel 43, 2, 43, 45, y ahora quiero de nuevo regresar y darles a ustedes a Daniel 7, 23, 27, para que ustedes se den cuenta que cuando vas al Antiguo Testamento, ¿okay?, te das cuenta que ahí hay información fidedigna acerca de lo que está ocurriendo. Ha transcurrido una cantidad enorme de tiempo y esto sigue en pie, señoras y señores. Solamente Dios lo puede hacer y puede decir estas cosas con esa certeza absoluta. Si no, no fuera Dios. Entonces, en Daniel 7:23 nos dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ya vimos la cuarta bestia, que tiene 7 cuernos y el cuerno principal, que será diferente a todos los otros reinos. Devorará a toda la tierra. En otras palabras, ahora tienes el gobierno mundial dirigido por este gobierno que está proponiendo, esto está escrito en las Naciones Unidas ya, señoras y señores, que ellos van a seccionar el globo terráqueo para poder poner ellos entonces a la final presidentes rotativos, y a la final va a ser este presidente el que gobierna. Entonces, por eso nos lo dice Daniel 7:23. Daniel 24, y los 10 cuernos de ese reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Fíjense que nos está diciendo que son 10 reyes que gobiernan el mundo entero. El mundo entero está siendo gobernado por estos reyes. ¿Okay? O sea que ha sucedido algo en el globo terráqueo, porque en este momento, según yo entiendo, hay 154 y pico de naciones. O sea que hay 154 y pico de reyes, por lo menos. ¿Okay? Pero ahora son 10. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que esto fue fraccionado de acuerdo a los tratados que proponen las Naciones Unidas, como el Tratado del Norte, el Tratado del Sur, el Tratado de África, el Tratado de Europa, el Tratado ¿me explico? Entonces estos tienen presidentes rotativos según lo que ellos están poniendo, y estos son los que gobiernan por un periodo de tiempo, como lo hace la Unión Europea, que ellos tienen un presidente. En este momento Macron es el que está de presidente, me parece. No sé quién es el que está dirigiendo la Unión Europea en este momento, pero tienen un presidente rotativo. Anteriormente fue el de Alemania, y ahora esta Merkel de Alemania, y ahora es Macron. O sea, eso se está componiendo, ¿sí o no? Nosotros lo podemos ver el día. Vivimos en tiempos muy, muy excitantes, porque nosotros estamos viendo estas cosas, cómo es que ellos están hilvanando todo esto para salirse con la suya. Entonces, los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, y será diferente a los anteriores, y subyugará a 3 reyes. Fíjense lo que ocurre aquí, que este tiene suficiente cacumen intelectual para proponer ciertos cambios a los cuales estos 3 reyes acceden, de una manera u otra. ¿Okay? Y él proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, o sea, los que se encuentran en el periodo de la tribulación, porque la iglesia no está aquí. Entonces, entre esos santos se encuentran los judíos y se encuentran los creyentes que han creído a través del ministerio de los judíos que presentan al Mesías, porque a ellos se les cae, estos 144,000 hombres de las tribus judías saben que Jesucristo es el Mesías. Ellos van, escudriñan las escrituras que han sido tapadas para ellos por los rabinos modernos, porque ellos no abordan ciertos libros y le han dado otro perfil. Simplemente los perfilaron para otro lado y se llevan al pueblo completo. El pueblo judío no puede leer la Biblia porque no la puede interpretar según los rabinos. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos tienen que esperar que el rabino les diga qué es lo que dice ahí. Y eso propone un sistema terrible. Bueno, entonces, y él proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Eso es una característica que tienen los tiranos. Por ejemplo, en Venezuela, Hugo Chávez cambió los tiempos, cambió la hora. No sé si ustedes supieron eso, que él cambió, la hora era hora y le pone otra hora, porque yo soy el que manda y cambio los tiempos. ¿Okay? Muy interesante que los hombres quieran hacer eso, o sea que no es lejos de lo que está diciendo aquí, y es la característica del tirano, o sea que hace lo que le da la gana. Y después se intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos por un tiempo. Esa es otra cosa que hacen los tiranos, que cambian la ley. Ellos ponen a sus personas y cambian la ley para que ellos tengan lo que ellos quieren. Y ya no es asunto de tiranía, sino es asunto de ley.
¿Tú te guías por la ley o estás violando la ley? Bueno, ese es el acuerdo que existe. Entonces, pero fíjense que aquí está. Y le serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. La segunda parte de la tribulación está hablando. Versículo 26 dice, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Cuando estaba hablando del tribunal, está hablando del juez, está hablando del justo, es el Señor Jesucristo que viene y va a derrumbar todo ese sistema, y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, que en ese momento es Israel. ¿Okay? Son los santos, su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Todos, o sea que todo el planeta Tierra le va a dar pleitesía al Señor y van a enviar sus embajadores y sus representantes para ir a este lugar, porque esta es la sede del gobierno mundial. Desafortunadamente, los teólogos del campo del reino ahora ignoran esta cronología que es presentada en el Antiguo Testamento por Daniel, y ellos argumentan que hay una forma presente y espiritual del reino, a pesar del hecho de que los reinos del hombre todavía no han corrido su curso histórico, el anticristo y su reino todavía no han sido derrocados, y el segundo advenimiento todavía no ha ocurrido. O sea que ellos tienen que quitar una cantidad de cosas que nosotros conocemos para poder implementar esto. Pero ya lo han hecho. Esta gran iglesia, cuando se habla del libro de Apocalipsis, la alegoriza completamente. O sea, el libro de Apocalipsis es alegorizado y espiritualizado completamente. Que a ellos no le cabe en la mente que estas cosas pueden suceder, cuando todas están ancladas en el Antiguo Testamento. Y el simbolismo que existe en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Ahí lo encuentran las definiciones que tiene para estos símbolos. Entonces, claro está que ahí alguien se metió, que tiene poder en la iglesia, y descarrila al resto de las personas, y como no indagan. Imagínense, en los tiempos que comienzan a suceder estas cosas, la mayor parte de las personas no tenían, pues no existía la computadora para comenzar, no existía la electricidad, no existía nada, solamente esto se basaba en aquellas personas súper eruditas y con un cacumen intelectual grande, con la capacidad de recordarse datos y fechas y libros y enseñanzas múltiples. O sea que, ¿cuántas personas tienen esa capacidad? Muy poquitas, muy poquitas. Los genios salen, un genio en 1.000.000. O sea, entonces ellos toman las riendas y me parece que es así, 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 ¡pum! Sí, toda la gente se va junto con lo que ellos dicen. Ahora, afortunadamente para nosotros, en los últimos tiempos en los cuales nosotros mismos tenemos la computadora, tenemos tanta información, y a través de la computadora podemos poner programas que sacan conclusiones para nosotros basados en la palabra. ¿Okay? Porque puede escudriñar la computadora, puede ir a los diferentes versículos bíblicos que atañen. Y yo tengo aquí con mi computadora, yo tengo ese sistema a través de Logos, que yo se lo recomiendo, pero tienes que saber cómo manejarlo. Pero la biblioteca que yo tengo aquí es aproximadamente casi 2.000 libros. ¿Okay? 2.000 libros más todo lo que propone el internet, que yo no los tengo, pero tiene acceso a esos libros. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la información viene mucho más rápido y viene temática, viene por temas y viene por las personas que han escudriñado el tema, etcétera. O sea que hay mucha más información que nos permite ver las cosas mucho más claramente en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque yo sabía que en los últimos tiempos también iba a haber una confusión espectacular. Babilonia, confusión. La dialéctica causa confusión. ¿Okay? Y confusión es Babilonia. Todo el mundo queda confundido. Si está confundido, no sabes a dónde va. Si tú quieres ir a un lugar y estás confundido, no tienes mapa, no sabes orientarte ni con el sol, ni con la luna, ni con el norte, ni con el sur, ¿cómo vas a llegar al destino si no sabes dónde estás? Te dan la vuelta, te van dando los ojos, te dan la vuelta, bueno, ahora ve para Texas, o ve para Amarillo, Texas. Y tú estás vendado y bueno, yo no necesito que hay nada amarillo, no sabes ni dónde estás, ni dónde vienes, ni a dónde vas. Entonces, eso es lo que ocurre, pues, en el sistema que ellos utilizan, que es tratar de mantener a la mayor parte de personas ignorantes para proponer lo que ellos quieren, ¿okay? Y que las personas crean en eso, la mayoría de personas. Entonces, pero nosotros estamos viendo, lo estamos estudiando y estamos desenmascarando el asunto. Yo les comenté que en el presente la realidad es que el reino del anticristo está incrementando. Y es interesante notar que esto ocurre de acuerdo con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 13 de Mateo. Ahora, los teólogos del reino ahora contienden que la piedra que desmenuza los imperios finales del hombre representa un reino espiritualizado que supuestamente fue establecido por Cristo en su primer advenimiento.
¿Están oyendo eso? ¿Sí escucharon lo que les acabo de decir? Ellos proponen que esa piedra que desmenuza, porque la palabra de Dios nos dice que esta piedra sale, una piedra que no es escarbada con manos, desmenuza los imperios, desmenuza la estatua, echa abajo la estatua, le rompe los pies de barro y de hierro, y trae abajo todos los imperios. Ellos dicen que eso ya ocurrió, ellos espiritualizan y contienden que la piedra que desmenuza los imperios finales representa un reino espiritualizado, que supuestamente fue establecido por Cristo en su primer advenimiento. O sea que fíjense que ellos te llevan entonces al año 70, después que Israel es destruido, entonces dice que ya implementó. ¿Y quién es el reino ahora? La iglesia. O sea, la conclusión final es que es la iglesia, y eso está lejos de la verdad, porque la iglesia ni siquiera va a estar aquí cuando estos eventos tomen lugar. Bueno, entonces vemos que tal punto de vista es inadecuado debido a que el punto de vista del reino ahora interpreta la parte inicial del sueño de Nabucodonosor de una forma, mientras que interpreta la parte final de la estatua de otra manera. O sea que utiliza una hermenéutica para uno y otra hermenéutica para otro, cuando es el mismo, estamos hablando del mismo tema. En otras palabras, ese punto de vista dice inconsistentemente que los imperios previos de la visión de Nabucodonosor deben interpretarse como representados por las partes del cuerpo de la estatua, o sea, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, en términos literales. Eso es literal, ellos están de acuerdo con eso, nosotros también. Y geopolíticos, porque eso tiene una política mundial. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, si todas las partes del cuerpo de la estatua representan imperios gentiles físicos y la tierra en la cual esos ocurren, entonces la destrucción por medio de la piedra también tiene que ser interpretada en términos físicos literales, demostrando similarmente el territorio donde ocurren los hechos. Tú no puedes espiritualizar eso y mandarlo para el cielo. ¿Sí me explico? Eso son parte del mismo pensamiento, de un mismo sueño que Dios le da. Entonces, aquí les pongo a Génesis 15, del 18 al 21, y fíjense lo que nos dice. En aquel día, dice el Señor, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia les he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Te está diciendo las naciones que va a despojar, con nombres, de quiénes son, de qué familias pertenecían, etcétera. O sea que el punto de vista del reino ahora interpreta simultáneamente a la piedra que destruye o el último imperio en el mismo sueño de una forma estrictamente espiritual o alegórica. O sea que alegorizan toda la Biblia. Cuando tú haces eso, tú puedes inyectar el pensamiento tuyo, cualquiera que sea. Si eres una persona con mucha inteligencia y que has estudiado mucho, tú puedes hacer una película. ¿Te has visto películas de ciencia ficción que tú te dices, wow, qué maravilla estas películas, cómo esta gente tiene tanta capacidad para presentar una historia tan bien hilvanada, ¿verdad? Que tú la ves casi como real, porque tienen suficiente. Es lo mismo que hacen entonces con este asunto. La Biblia, toda la Biblia, incluyendo el libro Apocalipsis, debe ser interpretada hermenéutica, gramática y históricamente, porque viene de las épocas cuando se escribe. ¿Se dan cuenta? O sea que no es una alegoría, él te está dando datos específicos que nosotros tenemos que seguir. Pero esa es la posición de paso de la Iglesia Católica, que el libro de Apocalipsis es espiritualizado, que el libro de Apocalipsis es alegórico, o sea que es parte de este empuje. Ahora, la Iglesia Católica no ha pensado de esa manera siempre, quiero que lo sepan, porque hubo un debate inicialmente entre Jerónimo y se me olvida el nombre del otro señor, que políticamente uno tenía más poder que el otro. Y él propone estas cosas y se quedar así por mucho tiempo y como no había suficientes personas imagínense en aquellas épocas que las bibliotecas o las librerías que existían solamente existían en ciertos lugares en el globo terráqueo, y habían algunas grandes como la de Alejandría. También la mayor parte de eso fue llevado a Roma posteriormente, pero en Éfeso también había una gran biblioteca. Habían bibliotecas que tenían un contenido grande de libros hechos a mano, señoras y señores, y pergaminos y rollos que tú tenías que hacer así, tenías que hablar los idiomas en los cuales fueron escritos. O sea que estamos hablando de unos eruditos espectaculares que no solamente tenían la capacidad de recordarse la información para formular estas cosas, sino que además tenían que hablar los idiomas esos, porque eso no estaba traducido. ¿Sí me explico? O sea que estamos hablando de personas que verdaderamente eran 1 en 10 millones, así de simple. Entonces ellos son los que tenían la idea y ellos lo que proponían básicamente. Yo les estoy diciendo el problema que ha existido y por eso
nosotros tenemos que limpiar todo esto el día de hoy. Entonces, aquí vemos que el punto de vista del reino ahora interpreta simultáneamente a la piedra que destruye o al último imperio en el mismo sueño de una forma estrictamente espiritual y alegórica. Ahí viene el problema. Entonces yo quiero presentarles ahora a un teólogo, les voy a dar una serie de doctores en teología que han hecho estudios profundos de este asunto y las posiciones que ellos toman. El teólogo el doctor Dwight Pentecost nos ofrece 6 razones del por qué la piedra que destruye, que pulveriza el reino final en los tiempos de los gentiles, no pudo haber sido logrado en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la posición de la Iglesia Católica, que eso ocurrió en el primer siglo y que ahora la Iglesia es la que ha tomado la ejida y que ya Israel no existe, ahora es que la Iglesia que la ha suplantado, etcétera, etcétera, etcétera. Terrible esa posición. Ahora, quiero que sepa que nuestros hermanos católicos creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. O sea, no estamos diciendo que no. Ellos creen en la Trinidad. Ellos creen en ciertas doctrinas que nosotros creemos. Pero en lo que concierne a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hay un problema grave. Y eso no permite que la Iglesia Católica, basada en ese sistema de pensar, pueda crecer y pueda entender los eventos del porvenir. No puede. Entonces por eso les quiero dar esta información, porque yo tengo muchos amigos católicos que los amo, porque y gente en mi familia también que son católicos, pero claro está, no les exponen estos puntos de vista, y nosotros tenemos que escudriñar, y lo escudriñamos a través de la palabra, y vemos pues la información que es otorgada con esta posición. Entonces, los amilenarios, y nosotros que sabemos que el milenio es el reino de 1000 años del Señor Jesucristo. Cuando tú dices que ya ocurrió, entonces era una persona amilenaria, que no va a venir el milenio, que eso está ocurriendo ahora, que el Señor Jesucristo no va a regresar de esa forma, etcétera, etcétera, etcétera. Mantienen que este reino fue establecido por Cristo en su primer advenimiento y que ahora la iglesia es el reino. Ellos discuten que, primero que todo, la cristiandad, así como el crecimiento de la montaña, comenzó a crecer y difundirse geográficamente y todavía lo está haciendo, eso es lo que ellos proponen. Y segundo, que Cristo vino en los días del Imperio Romano. Tercero, el Imperio Romano cayó en las manos de 10 reinos y Cristo es la piedra angular. ¿Okay? Fíjense entonces que ellos mantienen que el reino fue establecido por Cristo en su primer advenimiento y ellos discuten estos 4 puntos interesantes. Aquí les voy a poner, primero que todo, porque eso lo vamos a limpiar, a Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces sabemos que Cristo es la piedra angular o la piedra principal. ¿Okay? Esos son los puntos que nosotros sabemos. Vemos que los teólogos del campo premilenario, que es el campo que nosotros abrazamos, que nosotros vamos a estar aquí antes del milenio y que viene la tribulación antes del milenio. Ese es el punto, esa es la posición. Mantiene que el reino va a ser establecido por Cristo en la tierra, todavía es un evento futuro, no que ha sucedido. Y hay por lo menos 6 puntos que favorecen esa conclusión y se los voy a dar. Son los siguientes. Primero, la piedra llega a ser una montaña súbitamente, no gradualmente. O sea que la cristiandad no ha llenado a toda la tierra súbitamente, porque en ese recuento la piedra llegó a ser súbitamente una montaña, una gran montaña. ¿Qué significa eso? Que la piedra llegó a gobernar el mundo entero. Montañas hablan de reinos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando establece el reino, inmediatamente todo va bajo sus pies. Pero o sea que no ocurre gradualmente, pero la iglesia sí ha sido gradualmente, o sea, comienza, por eso tenemos el libro de los Hechos que dice cómo la iglesia se comienza a expandir en aquellos tiempos. Bueno, llevamos 2000 años, se ha estado expandiendo, pero ahora estamos en el otro proceso que es en el proceso de construcción, ¿verdad? Está disminuyendo ahora. Ahora lo que sucede es que ha entrado tanta cizaña, ha entrado tanta levadura, que la gente está confundida. Y por eso no quieren. Si tú vas hoy en día a una iglesia, lo único que escuchas es el 10%. Billete, billete, billete. ¿Okay? Imagínense ustedes, o sea, recuérdense que nosotros estamos aquí para la gloria de Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Dios de esa manera? Comercializando su palabra. ¿Puedes hacerlo? De ninguna manera. Eso no hay gloria para Dios ahí. Ahí lo que está, ellos utilizan la palabra de Dios para sacarle el billete a la gente. Eso no es la cristiandad. Entonces, estos 6 puntos favorecen esta conclusión. La cristiandad no ha llenado la tierra, toda la tierra súbitamente, en el primer advenimiento de Cristo. ¿Okay? Cuando Cristo llegó, ¡pra!,
no hizo así, ¡fum!, y se difundió la cristiandad por toda la tierra, ¿correcto? Eso a veces son años de martirologio, de personas que salen o sea, todo el sistema hecho por Dios para que se difunda la palabra de Dios y se salven las almas. Entonces lo que quiero hacer es darles en estos momentos a Daniel 2:35. Entonces dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Esos son los metales y el barro del cual habla la estatua de Nabucodonosor, que es el sueño de Nabucodonosor, que son los imperios. Y fueron como tamo de eras en el verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Pum! Ahí mismo. Está hablando de que lo desmenuza y se convierte en la gran tierra. O sea, él establece su gobierno. Destruye los gobiernos existentes y inmediatamente comienza el reinado de Dios. ¿Y por qué comienza inmediatamente? Porque comienza con creyentes nada más. Todos los demás son muertos. Recuérdense que el mundo entero pasa por una devastación extraordinaria en la cual más de 4 a 5 o quizás 6 billones de personas mueren en la faz de la tierra, porque la iglesia ya ha sido retirada. Y si la iglesia es retirada y tiene 1 billón de personas, pues quedan 6 billones. Y si hay las devastaciones que dice la Biblia, imagínense, quedan muy pocas personas. Y las que quedan para entrar al reino son creyentes nada más. Entonces, ese es el número 1, cosa que no puede ser en estos momentos. O sea, estos son los puntos que el Dr. Dwight Pentecost nos está dando para que nosotros sepamos de que no puede ser de la manera que proponen aquellos proponentes del reino ahora, con su hermenéutica complementaria. O sea, que tienen el sistema, el motor para llevar a donde ellos quieren. ¿Sí me explico? Entonces, con otro nombre. Nosotros conocemos como la dialéctica en los campos externos. Es dialéctica interna, dialéctica cristiana, podemos de esa manera. Entonces, número 2, a pesar de que Cristo vino en los días del Imperio Romano, Él no destruyó el Imperio Romano. No lo destruyó. Ahí está diciendo que Él desmenuzó a todos los que estaban ahí. Aquí está, cuando habla del barro cocido, el hierro, Él comienza con las piernas, fíjense. Fueron el hierro y el barro cocido, y después el bronce, la plata y el oro, de abajo para arriba. Él no dijo que Él destruyó el Imperio Romano cuando vino. ¿Destruyó el Imperio Romano cuando vino? No, para nada. Siguió el Imperio Romano. El Imperio Romano destruyó a Jerusalén bajo las legiones de Tito. ¿Okay? Entonces, tercero, durante las épocas de Cristo en la tierra, el Imperio Romano no tenía 10 reyes a la misma vez. ¿Correcto? Aún así, la estatua de Nabucodonosor sugiere que cuando Cristo vino va a establecer su reino, van a existir 8 reyes, ¿verdad? Porque habían 10, pero hubo uno que echó abajo 3 reyes y él se puso como el principal de todos. O sea, todos van a ser destruidos por el Señor. Cuarto punto es que a pesar de que Cristo en estos momentos es la piedra angular de la iglesia, como lo dice Efesios 2, que les presenté, Efesios 2:20, ¿verdad? Lo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo, la piedra angular, la roca que hace caer a los incrédulos, porque Él hace caer, la roca es la roca de salvación, y si el que cree en Él se salva y el que no cree en Él se pierde, y eso lo podemos ver en 1 de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, o sea, al cual fueron también destinados. Entonces, estos son los desobedientes de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el Evangelio de la salvación. Entonces, todavía no es la piedra que desmenuza como lo será cuando regrese de nuevo. Ahí no los está diciendo, solamente es una piedra de tropiezo en este momento, no es una piedra de destrucción del sistema cósmico. O sea que eso todavía no ha ocurrido. Número 5, la piedra, que es el Mesías, va a desmenuzar y va a ponerle fin a todos los reinos del mundo, pero la iglesia no ha conquistado ni puede conquistar a los reinos del mundo. ¿Dónde están subyugados los reinos del mundo bajo la iglesia al día de hoy? ¿Se dan cuenta? Es una falacia. Cuando tú ves esto bajo la lupa, me lo ves bajo el microscopio y tú dices, no, pues esta gente no sabe lo que está diciendo, porque según la palabra de Dios, eso no ha ocurrido. Lo que sí hay guerras y rumores de guerra. Y número 6, o el sexto punto que da el Dwight Pentecost, el Dr. Dwight Pentecost, es que la iglesia no es un reino con una esfera política. Nosotros no estamos aquí políticamente, no estamos aquí para gobernar políticamente y promulgar la política del reino a las naciones que existen aquí. La política del reino es para los creyentes, para sus embajadores, y la palabra embajador implica
que nosotros no gobernamos aquí los reinos del mundo, nosotros simplemente estamos como embajadores representando el otro reino, ¿sí se dan cuenta? Entonces, pero la iglesia no es el reino con una esfera política, pero en el futuro, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, sí lo será. Va a ser un reino político, va a ser un reino en el cual el sumo sacerdote y el rey de reyes va a gobernar la faz de la tierra con los suyos, con los que él pone por dedo. En pocas cosas fuiste fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Carambas, yo cuando digo eso, señoras y señores, yo me quedo atónito de ver que con tal promesa la iglesia no esté rebosándose. O sea, esta iglesia debe estar pero llena de gente que no caben parados ahí atrás, todo el mundo, porque esta información es tan grande, tan extraordinaria, que el que no la tiene no va a tener esto que Dios le está proponiendo. Dios no puede mentir, te está diciendo la verdad, es para nosotros. ¿Cómo vas a pensar que hay algo mejor allá afuera cuando Dios te está diciendo que yo tengo todo lo necesario para ustedes? Es algo que, bueno, la gente no escucha. Es lo mismo que la misma pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que Lucifer, siendo el ángel más grande, mayor y más inteligente, se vaya en contra de Dios, en contra de su creador? ¿En qué cabeza? ¿No es tan inteligente? No, fíjense qué interesante es, porque siendo tan inteligente no se sujeta a su creador, siendo él una criatura, como nosotros. Una criatura muy grande, muy fuerte, muy poderosa, pero sigue siendo la criatura. Entonces, es la arrogancia, el primer pecado. Y por eso las personas no se dan cuenta, siguen buscándolo allá afuera, piensan que Satanás le va a dar allá afuera las cosas que Dios no les puede dar. ¿Okay? Porque es muy efímero, es muy nebuloso las cosas de Dios, o sea, no las entiendo, mejor voy a ir a esto que lo puedo ver, palpar y tocar, lo temporal, terrenal y finito, con mis sentidos humanos, no camina por fe, que es la palabra de Dios en su corazón. Bueno, entonces de esa manera el sueño de Nabucodonosor enseña claramente el premileniarismo, ¿okay? Porque la iglesia no debe tener un reino con una esfera política, pero si hay una iglesia hoy en día que tiene una esfera política, es más, tiene capital, es más, tiene gobierno, es más, tiene embajadores de esa iglesia en el mundo entero, en los gobiernos políticos. Eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la faz de la tierra, todos nosotros. No es ese sistema promulgado en estos momentos por esa iglesia. ¿Okay? ¿Quién es el que tiene la sede en Roma? La Iglesia Católica. Es una sede política. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que nuestros hermanos que se encuentran en la Iglesia Católica no conocen estas cosas porque no se les ha enseñado. Entonces ellos lo toman como tal. Tienen una alianza a Roma. Pero un momento. Es como los musulmanes que tienen una alianza en Meca. La misma cosa. Nosotros no tenemos alianza en Roma, nosotros no tenemos alianza en nuestra alianza es con Dios Todopoderoso. Nosotros somos sus hijos y somos sus sacerdotes y somos sus embajadores y nuestra alianza es con el Todopoderoso, no con ninguna institución humana creada para gobernar y para tener el poder político mundial. Entonces, en eso lo que sucede es que ya ha sido tan afectada, tan impregnada por el sistema cósmico que ahora se presta también para decir, su alto comandante, si lo podemos decir de esta manera, para decir que el Dios de Islam y el Dios de cristiano es el mismo Dios. Hágame el favor, ¿no? O sea que ahí ya comienza, pues ya ha llegado a tal punto la dialéctica que ahora están buscando las partes para decir. ¿Y en qué va a terminar todo eso? Bueno, si siguen así, esto termina ¿en qué? En el ecumenismo mundial, que es la religión que va a existir cuando regrese el Mesías, porque hay un poder político y un poder religioso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros podemos ver el desarrollo de estas cosas. Y por eso a nosotros no nos interesa estar afiliados con ninguna iglesia, porque resulta que el pastor recibe el don de Dios. Dios es el que le da el don al pastor. Y el pastor se lo comunica las cosas a la iglesia. ¿Okay? Y si el pastor que tiene el don ama a Dios, va a estar muy seguro de no decir mentiras, ni de lucrarse con la palabra de Dios, mucho menos. Si se dan cuenta, sino decir la verdad tal y cual como es. Y por eso Dios nos mantiene aislados. ¿Se dan cuenta? Porque Él tiene los suyos. Yo me he reservado 7,000 hombres para mí, dice el Señor. Él se ha reservado sus iglesias que no están vinculadas con ninguna otra iglesia, que logran captar a las personas que han pedido a Dios por la información y, claro está, poco a poco la van obteniendo. Simplemente, cero religión. No hay religión en la cristiandad, señoras y señores. La religión tiene efectos cáusticos
para la cristiandad. Y a nosotros no nos interesa. Sé que nosotros somos una minoría, claro que sí. Como Cristo fue una minoría, la minoría que salvó al mundo. Pero nosotros le pertenecemos a nosotros, seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y no le hacemos daño a nadie. ¿Cuál es el interés nuestro? El interés nuestro es de darle el Evangelio de la salvación a las personas. El Evangelio de la salvación, para eso estamos aquí. Para darle el Evangelio de la salvación. ¿Cuál es nuestro trabajo principal? Dar el Evangelio de la salvación. ¿Vieron eso? Eso es lo primordial para nosotros. Dar el Evangelio de la salvación. O sea que ese es el punto principal por el cual nosotros nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios. Para poder hacerlo, para poder dárselo a la persona. Y después de esto, animar a nuestros hermanos a que vengan a conocer al Señor. Que no se queden ensartados con la política del sistema cósmico. ¿Okay? Que no se queden ensartados, porque lo que pasa es que si no conocen la palabra de Dios, van a la parte religiosa. ¿Sí? Entran en una religión que los amarra y ya no crecieron. Y estas personas se quedaron. Satanás les robó la segunda herencia. Así de simple. ¿Okay? Entonces, ahí vamos a culminar la segunda clase. Pues tenemos más. Hemos visto estos 6 puntos importantes que echan abajo pues ese concepto que tiene en estos momentos esa teología que ya ustedes se dan cuenta que es dañina porque te aleja de la realidad bíblica. Y eso a nosotros no nos interesa. Bueno, muy bien. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.